El sol de la tarde se colaba por las cortinas de mi pequeño apartamento en Sevilla, tiñendo las paredes de un cálido tono anaranjado. Sentada frente a mi escritorio, con una taza de café ya frío entre mis manos, intentaba concentrarme en el informe que debía entregar mañana. Pero mi mente, traicionera como siempre, volvía una y otra vez a ese día, hace ya 6 años, cuando mi vida se desmoronó como un castillo de naipes. Valeria, mi hermana menor, la niña de los ojos de mis padres, la que siempre consiguió todo lo que quiso con solo batir sus largas pestañas, había decidido que también quería a mi marido. Y Leonardo, el hombre con el que había compartido mis sueños y proyectos durante 5 años, no dudó ni un segundo en seguirla. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Había llegado temprano del trabajo, emocionada por celebrar nuestro aniversario. Compré una botella de vino, preparé la cena favorita de Leo y me puse ese vestido rojo que tanto le gustaba. Pero al abrir la puerta de nuestro piso, en lugar del abrazo que esperaba, me recibió el silencio. Sobre la mesa del comedor, una nota escrita con la caligrafía descuidada de Leonardo: «Lo siento, Ana. No puedo seguir fingiendo. Me voy con Valeria. Por favor, no nos busques». Esas pocas palabras destrozaron mi mundo. Las siguientes semanas fueron un borrón de lágrimas, insomnio y una angustia que me carcomía por dentro. Mis padres intentaron consolarme, pero podía ver la decepción en sus ojos, como si de alguna manera yo tuviera la culpa de no haber sido suficiente para retener a mi marido. Poco a poco, con el paso de los meses, logré reconstruir mi vida. Me mudé a este pequeño apartamento en el barrio de Triana, conseguí un nuevo trabajo como profesora en un instituto cercano y me rodeé de amigos que me ayudaron a sanar. Pero el dolor y el resentimiento seguían ahí, latentes, esperando el momento oportuno para resurgir. Y ese momento llegó hace 3 días, con una llamada de mi madre. «Ana, cariño», su voz sonaba tensa, como si estuviera pisando un campo minado. «Tengo que decirte algo importante». Sentí un nudo en el estómago. Esa frase nunca presagiaba nada bueno. «¿Qué pasa, mamá?», pregunté, intentando mantener la calma. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego un suspiro. «Valeria ha vuelto. Está en Sevilla con Leonardo». El mundo se detuvo por un instante. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el plexo solar, dejándome sin aire. «¿Qué?», logré articular cuando recuperé el aliento. «Llegaron ayer», continuó mi madre, su voz teñida de una mezcla de culpa y ansiedad. «Se están quedando en un hotel cerca de la Giralda. Valeria llamó esta mañana, quiere vernos a todos». La rabia comenzó a burbujear en mi interior. ¿Cómo se atrevían a volver así, sin más, como si nada hubiera pasado? Como si no hubieran destrozado mi vida y desaparecido sin dejar rastro durante 6 años. «No quiero verlos», dije, mi voz temblando de ira contenida. «Ana, por favor», suplicó mi madre. «Sé que es difícil, pero son tu hermana y tú, bueno, Leonardo. La familia es lo más importante». Quise gritar. ¿Familia? ¿Qué clase de familia traiciona así a uno de los suyos? Pero me contuve. Sabía que mi madre sufría con esta situación tanto como yo, aunque de una manera diferente. «Lo pensaré», respondí secamente antes de colgar. Y aquí estaba yo, 3 días después, todavía dándole vueltas a la situación. Mi madre había vuelto a llamar esta mañana, insistiendo en organizar una cena familiar para arreglar las cosas. Como si una cena pudiera borrar 6 años de dolor y traición. El timbre del teléfono me sacó de mis cavilaciones. Era mi padre. «Hola, papá», contesté, intentando sonar más animada de lo que me sentía. «Ana», su voz grave sonaba cansada. «Tu madre me contó que no quieres venir a la cena». Suspiré. «Papá, no puedo. No estoy lista para verlos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su tono era suave pero firme. «Hija, sé que es duro. Créeme, yo tampoco estoy saltando de alegría con esta situación. Pero tal vez sea el momento de enfrentar el pasado». Sus palabras me golpearon con fuerza. Mi padre, siempre tan pragmático, tan centrado en seguir adelante, ¿me estaba pidiendo que mirara hacia atrás? ¿Por qué ahora?,
Pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Porque llevas 6 años cargando con esto, Ana. Y por mucho que intentes ocultarlo, sé que te está consumiendo. Quizás es hora de cerrar este capítulo, para bien o para mal. Me quedé en silencio, sopesando sus palabras. Tenía razón, por supuesto. Siempre la tenía. Pero la idea de sentarme en la misma mesa que Valeria y Leonardo me revolvía el estómago. No sé si puedo hacerlo, papá, confesé en un susurro. Lo sé, cariño. Pero no estarás sola. Tu madre y yo estaremos allí contigo. Y si en algún momento sientes que no puedes más, nos iremos juntos. ¿Qué te parece? Cerré los ojos, intentando controlar el torbellino de emociones que me invadía. Parte de mí quería gritar, negarse rotundamente. Pero otra parte, una que creía enterrada bajo años de resentimiento, ansiaba la posibilidad de liberarse de esta carga. Está bien, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma. Iré. Pude sentir el alivio en la voz de mi padre. Gracias, Ana. Sé que no es fácil. Estoy orgulloso de ti. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, observando cómo el sol se ocultaba tras los edificios de Sevilla. El río Guadalquivir brillaba a lo lejos, imperturbable ante los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. Los siguientes días pasaron en un borrón de ansiedad y preparativos. Mi madre llamaba cada pocas horas, preguntándome si estaba segura de querer ir, si necesitaba algo, si prefería que la cena fuera en un restaurante en lugar de en casa. Podía sentir su nerviosismo a través del teléfono, y eso solo aumentaba mi propia inquietud. La noche antes de la cena, no pude dormir. Me revolví en la cama, imaginando 1000 escenarios diferentes, todos ellos terminando en desastre. ¿Y si Valeria se burlaba de mí? ¿Y si Leonardo actuaba como si nada hubiera pasado? ¿Y si mis padres tomaban su lado? Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, me levanté exhausta pero decidida. Me duché, me vestí con cuidado eligiendo un vestido azul marino que me hacía sentir segura, y salí a dar un paseo por el barrio para despejar la mente. Las calles de Triana comenzaban a despertar. Los bares abrían sus puertas, el aroma del café recién hecho y las tostadas con aceite de oliva llenaba el aire. Algunos vecinos me saludaron al pasar, ajenos al tumulto que se agitaba en mi interior. Llegué hasta la orilla del río y me senté en un banco, observando cómo la luz del sol naciente se reflejaba en las aguas del Guadalquivir. Respiré hondo, intentando absorber algo de la serenidad que emanaba el paisaje. «Puedes hacerlo, Ana», me dije a mí misma. «Solo es una cena. Sobrevivirás». Cuando llegó la hora, me encontré frente a la puerta de la casa de mis padres en el barrio de Santa Cruz. El familiar edificio de fachada blanca y rejas de hierro forjado, que tantas veces había sido mi refugio, ahora me parecía intimidante. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Mi madre estaba allí, con una sonrisa tensa y los ojos llenos de preocupación. «Ana, cariño, has venido», dijo, abrazándome con fuerza. Le devolví el abrazo, sintiendo como parte de mi tensión se disipaba con el contacto. «Claro que he venido, mamá. Te lo prometí». Entramos juntas. El aroma familiar de la casa, una mezcla de jazmín y el estofado favorito de papá, me envolvió como un abrazo. Por un momento, pude fingir que todo estaba bien, que solo era una cena familiar normal. Pero entonces la vi. Valeria estaba de pie en el salón, tan hermosa como siempre, con su largo cabello negro cayendo en ondas sobre sus hombros y ese aire de confianza que siempre la había caracterizado. A su lado, Leonardo, el hombre que una vez fue el centro de mi mundo, me miraba con una expresión indescifrable. El tiempo pareció detenerse. Sentí como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi cuerpo, como si fuera una espectadora de mi propia vida. Valeria dio un paso hacia mí, su sonrisa brillante y segura como siempre. «Ana, hermanita, ¿cuánto tiempo?». Su voz, ese tono condescendiente que siempre había usado conmigo, fue como un puñal directo a mi corazón. Toda la rabia, el dolor y la humillación de los últimos 6 años amenazaron con desbordarse.
Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera decidir si abrazarla o abofetearla, mi padre apareció en la puerta del comedor. La cena está lista, anunció, su voz firme cortando la tensión del ambiente. Vamos a sentarnos. Mientras nos dirigíamos a la mesa, sentí la mano de mi padre en mi hombro, dándome un apretón reconfortante. Nuestras miradas se cruzaron y vi en sus ojos una mezcla de orgullo y preocupación. Con un pequeño asentimiento, me transmitió un mensaje claro: estoy aquí contigo. Me senté, sintiendo el peso de 6 años de ausencia y dolor sobre mis hombros. Frente a mí, Valeria y Leonardo tomaron sus lugares, sus manos entrelazadas sobre la mesa en un gesto que parecía calculado para provocarme. Y así, con el tintineo de los cubiertos y el aroma del vino llenando el aire, comenzó la cena que cambiaría nuestras vidas para siempre. El silencio que siguió a los primeros minutos de la cena era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. El tintineo de los cubiertos contra la vajilla resonaba en el comedor como si fueran campanas, amplificando la incomodidad que flotaba en el aire. Mi madre, en un intento por aligerar el ambiente, no paraba de ofrecer más comida y vino a todos, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Yo mantenía la mirada fija en mi plato, revolviendo el gazpacho que apenas había probado. Sentía los ojos de Valeria y Leonardo sobre mí, estudiándome, esperando una reacción. Pero me negaba a darles esa satisfacción. 6 años de terapia y autocuidado no iban a irse por la borda en una noche. Bueno, Ana, la voz de Valeria rompió finalmente el silencio, con ese tono meloso que siempre usaba cuando quería algo. Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo todos estos años? Levanté la vista de mi plato y me encontré con su mirada. Sus ojos, tan parecidos a los míos, brillaban con una mezcla de curiosidad y algo más. ¿Era burla lo que veía en ellos? He estado bien, respondí secamente, tomando un sorbo de vino para ganar tiempo. Trabajo como profesora en un instituto de Triana. ¿Profesora? La risa de Valeria sonó como campanillas de cristal, hermosa pero fría. Vaya, siempre fuiste la intelectual de la familia. ¿Y qué más? ¿Algún hombre en tu vida? Sentí como la sangre subía a mis mejillas. ¿Cómo se atrevía a preguntar eso? ¿Acaso no era suficiente con haberme quitado al hombre que amaba? Valeria, la voz de mi padre sonó como una advertencia, pero ella la ignoró. ¿Qué? Dijo, fingiendo inocencia. Solo quiero saber cómo le va a mi hermanita. Han pasado 6 años, es normal que tenga curiosidad. Leonardo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, soltó una risita que me heló la sangre. Vamos, Val, no la presiones. Seguro que Ana ha estado muy ocupada con sus libros y sus alumnos como para pensar en hombres. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Sentí como la rabia comenzaba a burbujear en mi interior, amenazando con desbordarse. Pero antes de que pudiera responder, Valeria volvió a la carga. ¿Sigues soltera?, preguntó, inclinándose sobre la mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ja. No me sorprende. Siempre has sido tan aburrida. El comedor quedó en silencio tras sus palabras. Vi cómo mi madre apretaba los labios, claramente incómoda, mientras mi padre fruncía el ceño, su expresión oscureciéndose por momentos. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían sentarse en la mesa de mis padres, en la casa donde crecimos juntas, y tratarme así? Respiré hondo, intentando controlar el temblor de mis manos. No iba a dejar que me vieran quebrarme. No, otra vez. Mi vida personal no es de tu incumbencia, Valeria, logré decir, mi voz más firme de lo que me sentía. Y para tu información, estoy muy contenta con mi trabajo y mi vida en general. Vi un destello de sorpresa en los ojos de mi hermana. Claramente, no esperaba que me defendiera. Pero antes de que pudiera decir algo más, Leonardo decidió unirse a la conversación. «Ey, fea», dijo, con ese tono burlón que solía usar cuando quería hacerme sentir inferior, ¿sigues siendo el mismo balón de siempre? Sus palabras me transportaron instantáneamente al pasado. A todas las veces que me había llamado así, jugando, cuando estábamos juntos. En aquel entonces, lo tomaba como una broma cariñosa. Ahora, entendía el veneno que siempre había estado oculto tras esas palabras.
El silencio que siguió a su comentario fue ensordecedor. Vi cómo mi madre cerraba los ojos, como si quisiera desaparecer de la escena. Mi padre, por su parte, apretaba los puños sobre la mesa, sus nudillos blancos por la tensión. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. En cambio, respiré hondo y los miré directamente. ¿Saben qué?, dije, sorprendiéndome a mí misma con la calma de mi voz. Creí que después de 6 años, habrían madurado. Que tal vez, solo tal vez, sentirían algo de remordimiento por lo que hicieron. Pero veo que me equivoqué. Siguen siendo los mismos seres mezquinos y crueles que decidieron destrozar mi vida sin el menor reparo. Vi cómo la sonrisa burlona de Valeria flaqueaba por un momento. Leonardo, por su parte, parecía genuinamente sorprendido por mi respuesta. Ana, comenzó mi madre, su voz temblorosa, por favor, no empecemos una discusión. Estamos aquí para reconciliarnos, para ser una familia de nuevo. Sentí una punzada de culpa al ver el dolor en los ojos de mi madre. Ella siempre había sido la pacificadora, la que intentaba mantener a la familia unida a toda costa. Pero esta vez, no podía quedarme callada. ¿Familia?, repetí, sintiendo como la palabra me quemaba en la garganta. ¿Llamas a esto familia, mamá? ¿A 2 personas que me traicionaron de la peor manera posible y que ahora vuelven solo para burlarse de mí? Vamos, Ana, intervino Valeria, su tono condescendiente de vuelta. No seas tan dramática. Han pasado 6 años. Deberías haberlos superado ya. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Todas las emociones que había estado conteniendo durante años, todo el dolor, la rabia, la humillación, amenazaban con desbordarse. ¿Superarlo?, repetí, mi voz temblando de ira contenida. ¿Cómo se supera que tu propia hermana, la persona en quien más confiabas, te robe al hombre que amas? ¿Cómo se supera despertar un día y descubrir que las 2 personas más importantes de tu vida te han abandonado sin siquiera una explicación? Vi cómo la sonrisa de Valeria vacilaba, como si por primera vez estuviera considerando el impacto de sus acciones. Leonardo, por su parte, parecía incómodo, evitando mi mirada. Nunca quisimos hacerte daño, murmuró él, pero sus palabras sonaban huecas, vacías. ¿No quisieron hacerme daño?, repetí, incrédula. ¿Y qué creían que pasaría? ¿Qué les daría mi bendición? ¿Qué les agradecería por mostrarme lo poco que significaba para ustedes? El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía sentir la tensión en el aire, espesa y sofocante. Mi madre sollozaba silenciosamente en su silla, mientras mi padre nos miraba a todos con una expresión indescifrable. Tal vez, dijo finalmente Valeria, su voz más suave de lo que la había escuchado en toda la noche, tal vez cometimos un error. Solté una risa amarga. ¿Un error? ¿Así es como llamas a destruir la vida de alguien? Ana, intervino mi padre, su voz grave y calmada cortando la tensión, entiendo tu dolor. Créeme, lo entiendo. Pero quizás esta sea una oportunidad para sanar, para dejar ir todo ese rencor que has estado cargando durante años. Lo miré, sorprendida. Mi padre, siempre tan pragmático, tan reservado con sus emociones, me estaba pidiendo que perdonara lo imperdonable. No puedo, susurré, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a caer. No puedo perdonarlos. No después de todo lo que me hicieron. Nadie te está pidiendo que los perdones ahora mismo, dijo mi padre, su voz suave pero firme. El perdón es un proceso, y toma tiempo. Pero quizás, solo quizás, esta sea la oportunidad de comenzar ese proceso. Miré alrededor de la mesa. Vi el arrepentimiento en los ojos de Valeria, la incomodidad en la postura de Leonardo, la esperanza mezclada con dolor en el rostro de mi madre. Y por un momento, solo por un momento, sentí que el peso que había estado cargando durante 6 años se aligeraba un poco. No sé si puedo hacerlo, admití, mi voz apenas un susurro. No sé si algún día podré perdonarlos. Pero quizás pueda intentar no odiarlos tanto. Vi como una pequeña sonrisa se formaba en los labios de mi padre. No era mucho, pero era un comienzo.
El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por el ocasional tintineo de los cubiertos y los intentos de mi madre por mantener una conversación ligera. Cuando finalmente llegó el momento de despedirnos, sentí un alivio tan grande que casi me mareé. Mientras me ponía el abrigo en el recibidor, sentí una mano en mi hombro. Me giré para encontrarme cara a cara con Valeria. Ana, comenzó, su voz teñida de una emoción que no pude identificar. Sé que probablemente no signifique mucho ahora, pero, lo siento. De verdad. La miré a los ojos, buscando algún signo de la burla o la condescendencia que había visto antes. Pero todo lo que encontré fue arrepentimiento y, quizás, un poco de miedo. Tienes razón, respondí después de un momento. No significa mucho ahora. Pero, gracias por decirlo. Salí de la casa de mis padres sintiéndome agotada pero, de alguna manera, más ligera. La noche sevillana me recibió con su característico aroma a azahar y el suave murmullo del Guadalquivir a lo lejos. Mientras caminaba por las calles empedradas de Santa Cruz, reflexioné sobre la noche. No había sido la reconciliación que mi madre esperaba, ni la validación que yo secretamente anhelaba. Pero quizás, solo quizás, había sido el primer paso hacia algo nuevo. Algo que aún no podía nombrar, pero que sentía que podría, con el tiempo, sanar las heridas que durante tanto tiempo había creído incurables. El camino hacia el perdón sería largo y difícil, eso lo sabía. Pero por primera vez en 6 años, sentí que tal vez, solo tal vez, podría recorrerlo. No por ellos, sino por mí misma. Porque merecía librarme de ese peso, de ese dolor que había estado cargando durante tanto tiempo. Mientras llegaba a mi apartamento en Triana, con las luces de Sevilla brillando a lo lejos, me permití sonreír. No era una sonrisa de felicidad, no todavía. Pero era una sonrisa de esperanza. Y por ahora, eso era suficiente. Los días siguientes a la cena fueron un torbellino de emociones. Me sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón emocional. Las palabras hirientes de Valeria y Leonardo seguían resonando en mi cabeza, mezclándose con la culpa por haber decepcionado a mi madre y la confusión ante la actitud de mi padre. Decidí tomarme unos días libres en el instituto. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Pasé horas caminando por las orillas del Guadalquivir, observando cómo el río fluía impasible, ajeno a los dramas humanos que se desarrollaban en sus riberas. En cierto modo, envidiaba esa calma, esa capacidad de seguir adelante sin importar los obstáculos. Fue durante uno de esos paseos cuando recibí la llamada de mi padre. Su voz sonaba tensa, preocupada. Ana, hija, ¿podemos vernos? Hay algo importante que necesito decirte. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué más podría pasar? ¿Acaso la situación no era ya lo suficientemente complicada? Claro, papá, respondí, intentando que mi voz no reflejara mi inquietud. ¿Dónde quieres que nos veamos? En el bar de Manolo, ¿te parece? En media hora. El bar de Manolo era un pequeño local en el corazón de Triana, donde mi padre y yo solíamos ir cuando quería hablar de algo importante lejos de los oídos de mi madre. El hecho de que hubiera elegido ese lugar solo aumentó mi ansiedad. Cuando llegué, mi padre ya estaba sentado en una mesa del fondo, con una caña de cerveza frente a él. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una tensión que raramente le había visto. Hola, papá, saludé, sentándome frente a él. ¿Qué pasa? Me tienes preocupada. Mi padre tomó un largo trago de su cerveza antes de hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba cansada, como si llevara un gran peso sobre sus hombros. Ana, hay algo que necesito contarte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, pero no encontraba el momento adecuado. Sentí como mi corazón se aceleraba. ¿Qué podría ser tan grave como para que mi padre, siempre tan directo, hubiera dudado en contármelo? ¿De qué se trata, papá?, pregunté, intentando mantener la calma. Mi padre respiró hondo antes de continuar. Se trata de Valeria y Leonardo. Hay algo que no sabes sobre ellos. La mención de sus nombres hizo que mi estómago se revolviera. ¿Qué más podría haber? ¿Qué secreto podría ser peor que la traición que ya había sufrido? Papá,
me estás asustando, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Qué pasa con ellos? Mi padre cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, vi una determinación en ellos que me sorprendió. Ana, Valeria. Valeria no ha sido fiel a Leonardo. No solo una vez, sino varias veces a lo largo de estos años. Sus palabras cayeron como una bomba en medio de nuestro pequeño rincón del bar. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Logré articular finalmente. Pero, ¿cómo lo sabes? Mi padre sacó su teléfono del bolsillo y me lo tendió. En la pantalla, vi una serie de mensajes y fotos que no dejaban lugar a dudas. Valeria, mi hermana, la mujer por la que Leonardo me había abandonado, había estado engañándolo repetidamente durante años. Sentí una mezcla de emociones que no podía describir. Por un lado, una parte mezquina de mí sentía una especie de satisfacción retorcida. ¿No era esto una especie de justicia poética? Pero por otro lado, me sentía confundida y, de alguna manera, traicionada nuevamente. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, devolviendo el teléfono a mi padre. Él suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. No quería meterme en sus asuntos, Ana. Pensé que no era mi lugar. Además, una parte de mí esperaba que se dieran cuenta de su error y volvieran. Que todo volviera a ser como antes. Sentí una punzada de dolor ante sus palabras. ¿Acaso mi padre había estado esperando todos estos años que Valeria y Leonardo regresaran, ignorando mi dolor? ¿Y por qué me lo cuentas ahora?, pregunté, sin poder ocultar el tono de reproche en mi voz. Mi padre me miró directamente a los ojos, y vi en ellos una mezcla de determinación y arrepentimiento. Porque ya es suficiente, Ana. Vi cómo te trataron en la cena, cómo se burlaron de ti. Y me di cuenta de que he sido un cobarde todos estos años. Debí haber hecho algo antes, debí haberte defendido. Sus palabras me dejaron sin aliento. Nunca había visto a mi padre así, tan vulnerable, tan humano. Papá, comencé, pero él me interrumpió. No, Ana, déjame terminar. He cometido muchos errores. Pensé que manteniéndome al margen, siendo neutral, estaba haciendo lo mejor para todos. Pero me equivoqué. Te fallé a ti, mi hija, la persona que más debería haber protegido. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, algo que nunca antes había presenciado. Mi padre, siempre tan fuerte, tan estoico, estaba llorando frente a mí. Lo siento, Ana, continuó, su voz quebrada por la emoción. Lo siento tanto. Pero ahora voy a hacer lo que debí haber hecho hace 6 años. Voy a estar de tu lado, pase lo que pase. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Sentía un torbellino de emociones, confusión, dolor, pero también, de alguna manera, alivio. Alivio de saber que mi padre finalmente estaba de mi lado, que ya no estaba solo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente. Mi padre se enderezó en su silla, y vi cómo la determinación volvía a su mirada. Vamos a enfrentarlos, Ana. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y acabar con toda esta farsa de una vez por todas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La idea de enfrentarme nuevamente a Valeria y Leonardo me aterraba, pero al mismo tiempo, sentía una extraña emoción ante la perspectiva de finalmente obtener algún tipo de justicia. ¿Venganza? No estaba segura de cómo llamarlo. ¿Estás seguro de esto, papá?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Él asintió, su expresión seria. Completamente. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. Y esta vez, estaré a tu lado en cada paso del camino. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El murmullo de las conversaciones en el bar parecía lejano, como si estuviéramos en nuestra propia burbuja. ¿Y mamá?, pregunté finalmente. ¿Ella sabe algo de esto? Mi padre negó con la cabeza. No, tu madre no sabe nada. Y creo que es mejor que siga así, al menos por ahora. Ya sabes cómo es, siempre queriendo mantener la paz a toda costa.
Asentí, entendiendo perfectamente a qué se refería. Mi madre, en su afán por mantener a la familia unida, a menudo pasaba por alto cosas que no debería. ¿Cuándo vamos a hacer esto?, pregunté, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Mañana, respondió mi padre con firmeza. Les diré que vengan a casa para otra cena familiar. Y ahí, pondremos fin a todo esto. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación. Mañana. Mañana todo cambiaría. Salimos del bar de Manolo en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La noche sevillana nos envolvió con su calor característico, el aroma a azahar flotando en el aire. Te quiero, papá, dije de repente, sorprendiéndome a mí misma. No era algo que solíamos decirnos a menudo en nuestra familia. Mi padre me miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Yo también te quiero, hija. Y lamento no habértelo demostrado más a menudo. Nos despedimos con un abrazo, más largo y sentido de lo habitual. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Ya no estaba sola en esto. Tenía a mi padre de mi lado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo reaccionaría Valeria cuando se viera expuesta? ¿Qué haría Leonardo al descubrir la verdad? ¿Cómo cambiaría todo esto nuestra dinámica familiar? Me acosté con una mezcla de ansiedad y anticipación. Mañana sería un día crucial, un día que podría cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para enfrentarlo. El amanecer me encontró despierta, observando cómo la luz del sol comenzaba a filtrarse por mi ventana. No había dormido mucho, pero me sentía extrañamente energizada. Hoy, era el día. Hoy, finalmente, la verdad saldría a la luz. Me levanté y me preparé con cuidado, eligiendo un vestido que me hacía sentir segura y fuerte. Mientras me miraba en el espejo, vi a una mujer diferente a la que había sido hace solo unos días. Ya no era la víctima, la hermana traicionada. Hoy, sería la que tendría el control. A media mañana, recibí un mensaje de mi padre: todo listo. Cena a las 8. Estaré contigo en cada paso. Respiré hondo, sintiendo cómo la determinación se asentaba en mi pecho. Sí, hoy todo cambiaría. Y yo estaba lista para ello. Las horas pasaron lentamente, cada minuto parecía estirarse interminablemente. Intenté distraerme con trabajo, con lectura, incluso con una larga caminata por el barrio, pero mi mente siempre volvía a lo que estaba por venir. Finalmente, a las 7:30, me encontré frente a la puerta de la casa de mis padres. Mi mano temblaba ligeramente cuando toqué el timbre. Fue mi padre quien abrió la puerta. ¿Lista?, preguntó, su voz baja pero firme. Asentí, incapaz de formar palabras. Entramos juntos, y pude sentir la tensión en el aire. Mi madre estaba en la cocina, moviéndose nerviosamente de un lado a otro. Me saludó con un abrazo rápido, sus ojos llenos de preocupación. Ana, cariño, ¿estás segura de que esto es una buena idea?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, mamá, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Es necesario. Antes de que pudiera decir algo más, el timbre sonó nuevamente. Había llegado el momento. Mi padre fue a abrir la puerta, y segundos después, Valeria y Leonardo entraron en la sala. Valeria lucía radiante como siempre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Leonardo, por su parte, parecía incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Hola, familia, saludó Valeria, su voz demasiado alegre para la tensión que flotaba en el ambiente. Nadie respondió. Mi madre se retiró a la cocina, murmurando algo sobre revisar la cena. Mi padre y yo nos quedamos de pie, mirándonos unos a otros en un silencio cargado de anticipación. Fue mi padre quien finalmente rompió el silencio. Su voz, normalmente tranquila y mesurada, resonó con una fuerza que nunca antes le había escuchado. Valeria, Leonardo, dijo, mirándolos directamente, antes de que comencemos esta cena, hay algo importante que necesitamos discutir.
Vi cómo la sonrisa de Valeria flaqueaba por un momento, mientras Leonardo se tensaba visiblemente. ¿De qué se trata, papá?, preguntó Valeria, su voz perdiendo algo de su confianza habitual. Mi padre respiró hondo, y pude ver la determinación en sus ojos. Este era el momento. El momento en que todo cambiaría. Se trata de la verdad, Valeria, respondió mi padre. La verdad que has estado ocultando todos estos años. Y así, con esas palabras, comenzó la noche que cambiaría nuestras vidas para siempre. El silencio que siguió a las palabras de mi padre fue ensordecedor. Podía sentir la tensión en el aire, tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Valeria, siempre tan segura de sí misma, parecía haber perdido todo el color de su rostro. Leonardo, por su parte, nos miraba confundido, pasando su mirada de Valeria a mi padre y luego a mí. ¿De qué estás hablando, papá?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo en sus ojos. Mi padre respiró hondo antes de continuar. Su voz, normalmente tranquila y mesurada, tenía un tono de firmeza que rara vez le había escuchado. Estoy hablando de tus infidelidades, Valeria, dijo, mirándola directamente a los ojos. De todas las veces que has engañado a Leonardo durante estos 6 años. El efecto de sus palabras fue inmediato. Leonardo se puso de pie de un salto, su rostro una mezcla de confusión y rabia. ¿Qué demonios estás diciendo?, gritó, girándose hacia Valeria. ¿Es esto cierto? Valeria parecía haberse quedado sin palabras. Abría y cerraba la boca, como un pez fuera del agua, incapaz de formar una frase coherente. No, esto no es. Balbuceaba, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Mi madre, que hasta ese momento había permanecido en silencio en un rincón de la sala, soltó un pequeño gemido de angustia. Antonio, dijo, dirigiéndose a mi padre, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? Mi padre se giró hacia ella, su expresión suavizándose un poco. Lo siento, María, dijo suavemente. Sé que esto es difícil, pero ya es hora de que la verdad salga a la luz. Hemos vivido demasiado tiempo con mentiras y secretos. Sentí una oleada de orgullo hacia mi padre. Finalmente estaba tomando una posición, defendiéndome, defendiendo la verdad. Pero al mismo tiempo, una parte de mí se sentía culpable por el dolor que esto estaba causando a mi madre. Leonardo, mientras tanto, seguía exigiendo respuestas. Habla, Valeria, gritó, su rostro rojo de ira. ¿Es cierto lo que dice tu padre? ¿Me has estado engañando? Valeria finalmente pareció recuperar algo de su compostura. Se puso de pie, enfrentando a Leonardo con una mirada desafiante. ¿Y qué si fuera cierto?, dijo, su voz temblando ligeramente. No es como si tú fueras un santo, Leonardo. La sala quedó en silencio por un momento, todos procesando lo que Valeria acababa de admitir indirectamente. Fue mi padre quien rompió el silencio. No intentes desviar la atención, Valeria, dijo firmemente. Esto no se trata de Leonardo. Se trata de ti y de tus acciones. Vi cómo la máscara de confianza de Valeria comenzaba a resquebrajarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, por primera vez en mucho tiempo, vi a la niña vulnerable que solía ser mi hermana pequeña. No lo entiendes, papá, dijo, su voz quebrada por el llanto. Nadie lo entiende. Yo no quería que las cosas fueran así. ¿Entonces cómo querías que fueran, Valeria?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por hablar. Todas las miradas se volvieron hacia mí. ¿Cómo esperabas que terminara esto? ¿Creías que podrías seguir mintiendo y engañando para siempre? Valeria me miró, y por un momento vi un destello de la hermana que alguna vez había sido mi mejor amiga. Ana, comenzó, pero la interrumpí. No, Valeria. No quiero oír tus excusas. Durante 6 años he vivido con el dolor de tu traición. Creí que me habías quitado al amor de mi vida, que ustedes dos eran felices juntos mientras yo sufría. Pero ahora veo que todo fue una mentira. Leonardo, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué lo hiciste?
Valeria se dejó caer en el sofá, hundiendo su rostro entre sus manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. No lo sé, admitió. Al principio, contigo, Leonardo, fue emocionante. La adrenalina de lo prohibido, la emoción de estar juntos a escondidas. Pero después me di cuenta de que no era lo que realmente quería. Y en lugar de admitirlo y arreglar las cosas, ¿decidiste engañarme?, preguntó Leonardo, su voz teñida de amargura. Valeria levantó la mirada, sus ojos rojos por el llanto. Tenía miedo, confesó. Miedo de admitir que había cometido un error, miedo de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Así que seguí mintiendo, engañando, tratando de llenar un vacío que no entendía. Mi madre, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Valeria, hija, dijo suavemente, ¿por qué no nos dijiste nada? Somos tu familia, podríamos haberte ayudado. Valeria soltó una risa amarga. ¿Ayudarme? ¿Cómo, mamá? ¿Cómo podrían ayudarme después de lo que le hice a Ana? Después de cómo decepcioné a todos. Sentí una punzada de compasión por mi hermana. A pesar de todo el dolor que me había causado, una parte de mí entendía el miedo y la vergüenza que debía haber sentido. Mi padre se acercó a Valeria, sentándose a su lado en el sofá. Hija, dijo suavemente, cometiste errores, es cierto. Pero seguir mintiendo y engañando no era la solución. Solo has causado más dolor, a ti misma y a todos los que te rodean. Valeria asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo sé, susurró. Lo siento tanto. Lo siento, Leonardo. Lo siento, Ana. Lo siento, mamá y papá. He sido tan egoísta, tan ciega. Leonardo, que había estado de pie junto a la ventana, se giró para mirarla. Su rostro era una máscara de dolor y decepción. 6 años, Valeria, dijo, su voz ronca. 6 años de mentiras. ¿Cómo se supone que voy a confiar en ti de nuevo? No puedes, respondió Valeria, sorprendiéndonos a todos con su honestidad. No merezco tu confianza, Leonardo. Ni la tuya, ni la de nadie en esta habitación. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos, procesando todo lo que acababa de suceder. Fue mi madre quien finalmente rompió el silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz cargada de preocupación. ¿Qué vamos a hacer? Mi padre se puso de pie, su expresión seria pero compasiva. Ahora, dijo, vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho hace 6 años. Vamos a hablar, a ser honestos los unos con los otros. No más secretos, no más mentiras. Leonardo asintió lentamente. Tienes razón, dijo. Ya es hora de que todos seamos honestos. Se giró hacia mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Ana, lo siento. Siento haberte lastimado, siento haber sido tan cobarde. Debí haber sido honesto contigo desde el principio. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo el dolor que me había causado, una parte de mí aún sentía algo por él. Gracias, Leo, logré decir. Eso significa mucho para mí. Valeria, aún sentada en el sofá, levantó la mirada. Ana, comenzó, su voz temblorosa, sé que probablemente me odies, y tienes todo el derecho. Pero quiero que sepas que lo siento. Siento haberte traicionado, siento haber sido una pésima hermana. Daría cualquier cosa por volver atrás y hacer las cosas de manera diferente. La miré, viendo la sinceridad en sus ojos. Una parte de mí quería abrazarla, consolarla como lo hacía cuando éramos niñas. Pero otra parte, la parte que aún estaba herida y enojada, me detuvo. Valeria, dije finalmente, no te odio. Pero tampoco puedo perdonarte, al menos no ahora. Necesito tiempo. Ella asintió, aceptando mis palabras. Lo entiendo, dijo suavemente. Tomaré lo que pueda conseguir. Mi padre se aclaró la garganta, atrayendo nuestra atención. Esto es solo el comienzo, dijo. Tenemos mucho de qué hablar, mucho que sanar.
Pero estoy orgulloso de todos ustedes por dar este primer paso. Mi madre se acercó, tomando la mano de mi padre. Tu padre tiene razón, dijo, mirándolos a cada uno. Somos una familia, y aunque hemos cometido errores, podemos superarlos juntos. Miré alrededor de la sala, a las caras de las personas que, a pesar de todo, seguían siendo mi familia. Habíamos pasado por tanto, nos habíamos lastimado de tantas maneras. Pero aquí estábamos, enfrentando la verdad juntos. No sabía qué nos depararía el futuro. No sabía si algún día podría perdonar completamente a Valeria y a Leonardo, o si nuestra familia volvería a ser lo que era antes. Pero por primera vez en 6 años, sentí un rayo de esperanza. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba finalmente sobre la mesa. Y con esa verdad, venía la posibilidad de sanar, de crecer, de reconstruir lo que se había roto. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa para una cena que ninguno de nosotros tenía realmente ganas de comer, sentí que algo había cambiado. El aire parecía más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de nuestros hombros. Sabía que el camino por delante sería difícil. Habría más lágrimas, más discusiones, más momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en el camino correcto. La verdad nos había liberado. Y con esa libertad, venía la posibilidad de un nuevo comienzo. Para todos nosotros. Los días que siguieron a la revelación fueron un torbellino de emociones. La casa de mis padres, que siempre había sido un refugio, un lugar de confort y unidad familiar, ahora parecía un campo de batalla emocional. El aire estaba cargado de tensión, y las conversaciones, antes fluidas y alegres, se habían convertido en intercambios cautelosos y medidos. Valeria, la estrella brillante de nuestra familia, el centro de atención en cada reunión, ahora era apenas una sombra de sí misma. La vi deambular por la casa como un fantasma, con los ojos hinchados y rojizos, el cabello despeinado y la mirada perdida. Era como si toda su vitalidad, toda su energía, se hubiera esfumado en el momento en que la verdad salió a la luz. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena, una tarea que se había vuelto silenciosa y mecánica, lejos de las animadas charlas que solíamos tener, escuché un sollozo proveniente del jardín. Me asomé por la ventana de la cocina y vi a Valeria sentada en el viejo columpio donde solíamos jugar de niñas. Estaba encorvada, con la cabeza entre las manos, sus hombros sacudiéndose con cada sollozo. Por un momento, sentí una punzada de satisfacción. Una parte oscura de mí se regocijaba al ver a Valeria sufriendo, al verla experimentar aunque fuera una fracción del dolor que yo había sentido durante los últimos 6 años. Pero esa satisfacción fue rápidamente reemplazada por una oleada de compasión. A pesar de todo, Valeria seguía siendo mi hermana. Ve con ella, dijo mi madre suavemente, sorprendiéndome. No me había dado cuenta de que ella también estaba mirando por la ventana. Creo que te necesita. Dudé por un momento. ¿Estaba lista para esto? ¿Podía enfrentar a Valeria sin que la ira y el resentimiento me dominaran? Respiré hondo y asentí. Era hora de dar el siguiente paso. Salí al jardín, el aroma de los naranjos en flor llenando mis pulmones. Era una hermosa tarde sevillana, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La belleza del momento contrastaba dramáticamente con el dolor que flotaba en el aire. Me acerqué lentamente al columpio. Valeria no levantó la mirada, pero supe que había notado mi presencia por la forma en que sus hombros se tensaron. ¿Puedo sentarme?, pregunté suavemente. Valeria asintió sin levantar la cabeza. Me senté en el columpio contiguo, el mismo donde solía sentarme cuando éramos niñas y pasábamos horas jugando y riendo juntas. Esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otras personas. Nos quedamos en silencio por un largo rato, el único sonido era el chirrido ocasional de las cadenas del columpio y los sollozos cada vez más suaves de Valeria. Finalmente, ella habló. Lo he arruinado todo, ¿verdad? Su voz era apenas un susurro, ronca por el llanto. Suspiré, buscando las palabras adecuadas. Has cometido errores, Valeria. Errores graves que han lastimado a mucha gente. Ella asintió, finalmente levantando la mirada. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban hinchados y enrojecidos.
No sé cómo arreglarlo, Ana. No sé si puedo arreglarlo. La miré, realmente la miré, por primera vez en años. Vi más allá de la fachada de perfección que siempre había proyectado, más allá de la imagen de la hermana que me había traicionado. Vi a una mujer rota, asustada, perdida. ¿Por qué lo hiciste, Val?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por usar el apodo cariñoso que no había pronunciado en años. ¿Por qué Leonardo? ¿Por qué los engaños? Valeria cerró los ojos, como si el peso de sus acciones fuera demasiado para soportar. Cuando volvió a abrirlos, vi una vulnerabilidad en ellos que nunca antes había visto. Tenía miedo, Ana, confesó. Miedo de no ser suficiente, de no estar a la altura de las expectativas de todos. Siempre fui la bonita, la carismática, la que siempre conseguía lo que quería. Pero por dentro me sentía vacía, insegura. Sus palabras me sorprendieron. Valeria siempre había parecido tan segura de sí misma, tan confiada. Nunca hubiera imaginado que se sentía así. Cuando empecé a sentir algo por Leonardo, continuó, fue como si finalmente tuviera algo que era realmente mío, algo que había conseguido por mí misma y no porque alguien me lo hubiera dado. Sabía que estaba mal, sabía que te lastimaría, pero no pude detenerme. Sentí una punzada de dolor al recordar esos días, el momento en que descubrí su traición. Pero me obligué a seguir escuchando. Y después, cuando nos fuimos juntos, Valeria continuó, su voz quebrada por la emoción, me di cuenta de que no era lo que realmente quería. Pero ya era tarde. Había quemado todos los puentes, había lastimado a la persona que más me importaba en el mundo. Así que seguí adelante, fingiendo que era feliz, buscando llenar ese vacío con otras personas, con aventuras que no significaban nada. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, y me sorprendí al darme cuenta de que yo también estaba llorando. Lo siento tanto, Ana, sollozó Valeria. Siento haberte lastimado, siento haber sido tan egoísta y cobarde. Daría cualquier cosa por volver atrás y hacer las cosas de manera diferente. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. Parte de mí quería abrazarla, consolarla como lo hacía cuando éramos niñas y ella tenía una pesadilla. Pero otra parte, la parte que aún estaba herida y enojada, me detuvo. No puedo decirte que te perdono, Valeria, dije finalmente. Al menos no todavía. Has hecho mucho daño, no solo a mí, sino a toda nuestra familia. Ella asintió, aceptando mis palabras. Lo entiendo, dijo suavemente. No merezco tu perdón. Pero, continué, sorprendiéndome a mí misma, creo que podemos intentar reconstruir algo. No será fácil, y tomará tiempo, pero, eres mi hermana, Val. A pesar de todo, eso no ha cambiado. Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa y esperanza. ¿Lo dices en serio?, preguntó, su voz temblando. Asentí lentamente. Lo digo en serio. Pero las cosas tienen que cambiar, Valeria. No más mentiras, no más engaños. Tienes que ser honesta, con nosotros y contigo misma. Lo haré, dijo fervientemente. Te lo prometo, Ana. Haré lo que sea necesario para arreglar las cosas. En ese momento, escuchamos la voz de nuestra madre llamándonos para la cena. Nos pusimos de pie, y por un instante, nos quedamos mirándonos la una a la otra. Luego, en un movimiento que me sorprendió tanto a mí como a ella, di un paso adelante y la abracé. Valeria se quedó rígida por un momento, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Luego, con un sollozo ahogado, me devolvió el abrazo con fuerza. Nos quedamos así por un largo rato, llorando juntas, liberando años de dolor, resentimiento y secretos. Cuando finalmente nos separamos, vi algo en los ojos de Valeria que no había visto en mucho tiempo, esperanza. Y me di cuenta de que yo también la sentía. Era un sentimiento frágil, tenue, pero estaba allí. Entramos a la casa juntas, nuestras manos rozándose ligeramente. La cena esa noche fue silenciosa, pero de alguna manera, el silencio ya no se sentía tan pesado. Había una sensación de que algo había cambiado, de que habíamos dado un pequeño paso hacia la sanación. Los días siguientes fueron un desafío. Valeria comenzó a asistir a terapia,
enfrentando por primera vez los demonios que la habían llevado a tomar decisiones tan destructivas. Leonardo decidió mudarse, necesitando tiempo y espacio para procesar todo lo que había sucedido. Mis padres, aunque aliviados de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz, luchaban por reconciliar la imagen que tenían de su hija menor con la realidad de sus acciones. Y yo me encontré en un limbo emocional. Por un lado, sentía un alivio inmenso de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. Por otro, me enfrentaba a la difícil tarea de reconstruir mi relación con Valeria, de aprender a confiar de nuevo, no solo en ella, sino en mí misma. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, Valeria me miró con una seriedad que rara vez le había visto. Ana, dijo suavemente, sé que te he pedido perdón 1000 veces, y sé que las palabras no son suficientes. Pero quiero que sepas que estoy comprometida a cambiar, a ser mejor. No solo por ti o por nuestra familia, sino por mí misma. La miré, buscando en sus ojos algún signo de la manipulación o el engaño que había llegado a esperar de ella. Pero todo lo que vi fue sinceridad y determinación. Te creo, Val, respondí después de un momento. Y aunque el camino será largo y difícil, estoy dispuesta a recorrerlo contigo. Valeria sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos de una manera que no había visto en años. Gracias, Ana, dijo, tomando mi mano. No te defraudaré esta vez. Lo prometo. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de tonos cálidos, sentí una oleada de esperanza. El derrumbe de Valeria había sido doloroso y difícil de presenciar, pero de sus cenizas surgía la posibilidad de un nuevo comienzo. Para ella, para mí, para toda nuestra familia. El camino hacia la reconciliación y la sanación sería largo y difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda. Pero por primera vez en 6 años, sentí que estábamos avanzando en la dirección correcta. Juntas. Los meses que siguieron a la revelación de la verdad fueron un periodo de transición y crecimiento para toda nuestra familia. La casa de mis padres, antes un campo de batalla emocional, poco a poco se fue convirtiendo en un espacio de sanación y reconciliación. No fue fácil, por supuesto. Hubo días de lágrimas, de discusiones acaloradas, de silencios incómodos. Pero también hubo momentos de risas, de abrazos sinceros, de conversaciones profundas que nos acercaron más de lo que habíamos estado en años. Valeria, fiel a su palabra, continuó con su terapia. Semana tras semana, la veía luchar contra sus demonios internos, enfrentando las razones detrás de sus acciones pasadas. A veces llegaba de sus sesiones con los ojos enrojecidos por el llanto, otras veces con una determinación renovada brillando en su mirada. Poco a poco, iba recuperando no solo nuestra confianza, sino también la confianza en sí misma. Leonardo, por su parte, había decidido mudarse a Madrid. La última vez que hablamos, me dijo que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y el dolor que Sevilla ahora representaba para él. Una parte de mí se sintió aliviada por su partida, su presencia siempre traía a la superficie emociones complicadas que aún no estaba lista para enfrentar completamente. Yo misma me sorprendí al darme cuenta de cuánto había cambiado. El dolor y el resentimiento que habían sido mis compañeros constantes durante 6 años comenzaban a diluirse, reemplazados por una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. No era que hubiera olvidado o perdonado completamente, pero había aprendido a cargar ese peso de una manera diferente, menos destructiva. Una tarde de domingo, mientras ayudaba a mi madre a preparar el almuerzo familiar, una tradición que habíamos retomado recientemente, Valeria entró en la cocina con una expresión que no le había visto en meses. Estaba sonriendo, genuinamente feliz. ¿Qué pasa, Val?, pregunté, curiosa por su repentino cambio de humor. Valeria tomó una respiración profunda antes de hablar. He tomado una decisión, anunció. Voy a volver a la universidad. Quiero estudiar psicología. Mi madre y yo nos quedamos mirándola, sorprendidas. Valeria siempre había sido la guapa de la familia, la que confiaba más en su carisma y su apariencia que en sus habilidades académicas. Verla tomar una decisión así, enfocada en su crecimiento personal y en ayudar a otros, era algo completamente nuevo. Eso es maravilloso, cariño, dijo mi madre, abrazándola con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti. Yo me acerqué y le di un apretón en el hombro. Es una gran decisión, Val.
Creo que serás una excelente psicóloga. La sonrisa de Valeria se amplió aún más. Gracias, dijo, y pude ver lágrimas de emoción en sus ojos. Quiero usar mi experiencia para ayudar a otros. Tal vez así pueda compensar un poco todo el daño que he causado. En ese momento, mirando a mi hermana, sentí una oleada de orgullo y afecto que no había experimentado en años. Valeria estaba cambiando, creciendo, convirtiéndose en una versión mejor de sí misma. Y yo estaba allí para presenciarlo. El almuerzo familiar ese día fue diferente. Había una ligereza en el aire, una sensación de que finalmente estábamos avanzando. Mi padre, siempre el más reservado de nosotros, sorprendió a todos al proponer un brindis. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa de vino. Y por la fuerza de nuestra familia para superar cualquier adversidad. Todos levantamos nuestras copas, el tintineo del cristal resonando en el comedor como una promesa de días mejores por venir. Esa noche, mientras me preparaba para irme a casa, Valeria me detuvo en la puerta. Ana, dijo, su voz suave pero firme, hay algo más que quiero decirte. La miré, intrigada por su tono serio. ¿Qué pasa, Val? Valeria respiró hondo antes de continuar. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, en todo el daño que te he causado. Y quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para compensarte. Fruncí el ceño, sin entender completamente. ¿A qué te refieres? Me refiero a que si hay algo que pueda hacer, cualquier cosa, para ayudarte a sanar, para compensarte por estos 6 años de dolor, lo haré. Sin dudarlo. Sus palabras me sorprendieron. Esta no era la Valeria que conocía, la que siempre ponía sus propios intereses por encima de todo lo demás. Esta era una Valeria nueva, una que estaba genuinamente arrepentida y dispuesta a hacer enmiendas. Val, comencé, buscando las palabras adecuadas, aprecio lo que dices. De verdad. Pero no necesito que hagas nada extraordinario. Lo único que necesito es que sigas trabajando en ti misma, que sigas siendo honesta y abierta con nosotros. Esa es la mejor manera de compensarme. Valeria asintió, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Lo haré, prometió. Cada día, por el resto de mi vida si es necesario. Nos abrazamos entonces, un abrazo largo y sentido que pareció sellar una nueva etapa en nuestra relación. Cuando nos separamos, ambas teníamos lágrimas en los ojos, pero también sonrisas en nuestros rostros. Los meses siguientes trajeron más cambios. Valeria comenzó sus estudios de psicología, sumergiéndose en sus libros con una pasión que nunca antes le había visto. Yo, inspirada por su determinación, decidí retomar mi viejo sueño de escribir. Comencé a trabajar en una novela, vertiendo en ella todas las emociones y experiencias de los últimos años. Fue durante una de nuestras ahora frecuentes charlas nocturnas cuando Valeria me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Ana, dijo, su voz suave en la penumbra de la habitación, ¿crees que algún día podrás perdonarme completamente? Me quedé en silencio por un momento, reflexionando sobre su pregunta. Creo, comencé lentamente, que el perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino que recorremos día a día. Y sí, creo que estamos en ese camino. Valeria asintió, procesando mis palabras. ¿Sabes? A veces pienso que todo esto, todo el dolor y el caos que causé, de alguna manera era necesario. La miré, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, tal vez necesitábamos pasar por todo esto para llegar a donde estamos ahora. Para crecer, para convertirnos en mejores versiones de nosotras mismas. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Era posible que todo el sufrimiento de los últimos años tuviera un propósito? Que de alguna manera retorcida, todo esto nos hubiera llevado a un lugar mejor. Tal vez tengas razón, dije finalmente. Aunque desearía que hubiéramos podido aprender estas lecciones de una manera menos dolorosa. Valeria rió suavemente. Yo también. Pero supongo que así es la vida, ¿no? Nos enseña las lecciones más importantes de las maneras más difíciles. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, reflexioné sobre nuestra conversación. Pensé en todo lo que habíamos pasado,
en todo el dolor y la traición, pero también en el crecimiento y la sanación que habían seguido. Y me di cuenta de que, de alguna manera, habíamos llegado a un punto de justicia poética. Valeria, que una vez había sido la causa de mi mayor dolor, ahora estaba trabajando incansablemente para convertirse en alguien que pudiera ayudar a otros a superar su dolor. Yo, que había pasado años sintiéndome víctima, ahora estaba encontrando mi voz y mi fuerza a través de la escritura. Nuestros padres, que habían estado atrapados en medio de nuestro conflicto, ahora estaban más unidos que nunca, fortalecidos por las pruebas que habíamos enfrentado como familia. Incluso Leonardo, aunque ya no era parte de nuestras vidas, había encontrado la fuerza para comenzar de nuevo, para buscar su propio camino de sanación lejos de los recuerdos dolorosos. La mañana siguiente, desperté con una sensación de paz que no había experimentado en años. Me di cuenta de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro estaba lleno de posibilidades. Valeria y yo estábamos reconstruyendo nuestra relación, más fuerte y más honesta que nunca. Nuestros padres nos apoyaban incondicionalmente, orgullosos de ver cómo habíamos superado la adversidad. Mientras me preparaba para enfrentar un nuevo día, me detuve frente al espejo y sonreí a mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima herida y amargada de hace unos meses. Era una mujer fuerte, resiliente, capaz de perdonar y de amar de nuevo. Salí de mi apartamento y me dirigí hacia la universidad, donde había quedado en encontrarme con Valeria para tomar un café antes de sus clases. El sol de Sevilla brillaba sobre la ciudad, bañando las calles de una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Mientras caminaba, pensé en cómo la vida a veces nos lleva por caminos inesperados y dolorosos, pero cómo esos mismos caminos pueden conducirnos a lugares de crecimiento y transformación que nunca hubiéramos imaginado. Valeria me esperaba en la cafetería, con una sonrisa genuina en su rostro. Al verla, sentí una oleada de afecto y gratitud. Habíamos pasado por tanto, habíamos caído tan bajo, pero aquí estábamos, levantándonos juntas, más fuertes que nunca. Buenos días, hermanita, me saludó Valeria, levantándose para abrazarme. Le devolví el abrazo con fuerza, sintiendo cómo las últimas barreras entre nosotras se desmoronaban. Buenos días, Val, respondí. Nos sentamos a tomar nuestro café, charlando animadamente sobre nuestros planes y sueños para el futuro. Y mientras lo hacíamos, me di cuenta de que esto, justo esto, era la verdadera justicia poética. No era sobre castigo o venganza, sino sobre crecimiento, perdón y la capacidad del amor para superar incluso las heridas más profundas. La vida nos había puesto a prueba de la manera más cruel, pero habíamos emergido del otro lado, no solo sobrevivientes, sino más fuertes y más sabias. Y mientras miraba a mi hermana, riendo y llena de vida, supe que cualquier desafío que el futuro nos deparara, lo enfrentaríamos juntas. Porque al final, esa es la verdadera esencia de la familia, la capacidad de perdonar, de sanar y de amarse incondicionalmente, incluso después de la tormenta más devastadora. Y en ese momento, sentada en esa cafetería con mi hermana, me sentí verdaderamente en casa por primera vez en 6 años. El futuro se extendía ante nosotras, lleno de promesas y posibilidades. Y estábamos listas para enfrentarlo, juntas, más fuertes que nunca. Porque a veces, de las cenizas de nuestros mayores errores, surge la más bella de las segundas oportunidades. Y eso, en sí mismo, es la más dulce forma de justicia poética.